Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que súper, hiper, mega bien y que estén listos para el chismecito jugoso que les traigo hoy. Si son como yo amantes de las telenovelas turcas y de los dramas de la vida real, este vídeo les va a encantar, pero en serio, encantar. Y si son nuevos por aquí, pues les doy una bienvenida gigante a este canal, que ya saben, está hecho con muchísimo cariño para ustedes. Mi nombre es tu nombre y hoy vamos a destapar una olla a presión que lleva tiempo hirviendo en el mundo del espectáculo turco, y no estoy hablando de una nueva receta de baklava. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, la misma que nos robó el corazón en Erkenci Kuş, la mismísima. Pero hoy no vamos a hablar de sus papeles en la tele, no. Hoy vamos a hablar de una, digamos, reacción explosiva que tuvo sobre cierto actor, un actor que todos conocemos y que también nos ha hecho suspirar, el mismísimo Can Yaman. Así que preparen sus palomitas, acomódense en su sillón y denle like a este vídeo, que ya saben, es la señal de que les está gustando el contenido. Y si aún no se han suscrito a este canal, por favor, ¿qué están esperando? Hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita, porque aquí hay drama, chisme, emoción, risas y todo lo que a ustedes les gusta. Ahora sí, vamos a darle con todo a este chismecito porque está de miedo. Pues resulta que, como ustedes bien saben, Demet y Can fueron la pareja del momento, la pareja que hizo que todos nos enamoráramos en Erkenci Kuş, esa novela que nos mantuvo pegados a la pantalla, ¿se acuerdan? Pues sí, ese romance en la ficción nos hizo creer que el amor existía, y en Turquía. Pero la realidad, mis amores, a veces es muy diferente a lo que vemos en la tele. Y es que a pesar de la química que desbordaban en la pantalla, fuera de ella las cosas no parecían ser tan idílicas. Y es que los rumores de tensión entre ellos, entre Demet y Can, nunca dejaron de sonar, pero últimamente, la cosa parece haber escalado a otro nivel, uno que honestamente no me esperaba. Los que siguen de cerca sus carreras, sabrán que después de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron caminos diferentes, cada uno con sus propios proyectos y claro, con sus propias vidas amorosas. Y aunque de vez en cuando nos llegaban noticias de ellos, la verdad es que siempre se mantenían bastante discretos, al menos hasta ahora. Porque resulta, mis chismosos, que Demet dio una entrevista, sí, una entrevista que ha dejado a más de uno con la boca abierta, y no precisamente por su actuación en su última serie. En esa entrevista, Demet, sin pelos en la lengua, se despachó a gusto hablando de su ex compañero de set, Can Yaman. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que se puso a insultarlo a gritos, no. Fue algo más sutil, más cargado de veneno, si me permiten la expresión. Pero antes de meternos de lleno en los detalles de la entrevista, quiero recordarles un poquito el contexto. Después de la explosión de Erkenci Kuş, ambos actores alcanzaron la fama mundial, se convirtieron en íconos de la televisión turca, y sus nombres eran mencionados por todos lados. Incluso hubo fanáticos que literalmente se volvieron locos con la idea de que eran pareja en la vida real, y ahí es donde se generó todo un conflicto, al menos en el ojo del público. Y si bien ellos siempre negaron tener algo más que una relación de amistad y trabajo, los rumores y las especulaciones nunca se fueron del todo. Y ahora, con esta nueva entrevista de Demet, parece que esos rumores no estaban tan lejos de la realidad, o al menos, así lo interpretamos nosotros los que estamos aquí del otro lado de la pantalla, analizando cada palabra, cada gesto, cada mirada. Bueno, volvamos a la entrevista. Demet, como siempre, se mostró muy segura de sí misma, muy elocuente, pero esta vez, con una chispa de sarcasmo y cierta acidez en sus comentarios. No voy a entrar en detalles palabra por palabra, porque si no nos quedaríamos aquí toda la noche, pero sí voy a resumirles los puntos más importantes de lo que ella dijo sobre Can. Y prepárense porque aquí viene lo bueno. Demet comenzó hablando de su experiencia en Erkenci Kuş, y si bien reconoció que fue un proyecto importante en su carrera, también dejó entrever que no todo fue color de rosa. Mencionó que durante las grabaciones hubo muchas tensiones, que no siempre estaban de acuerdo en cómo abordar las escenas, y que en ocasiones la comunicación entre ellos no era la mejor. Hasta ahí podríamos decir que es algo normal en cualquier producción, ¿no? Pero la cosa se puso más seria cuando le preguntaron directamente sobre su relación con Can. Y ahí, mis amigos, fue cuando Demet explotó. No literalmente, claro, pero sí verbalmente, dejando caer algunas frases que nos hicieron entender que la relación entre ellos no era tan idílica como parecía.
Dejó en claro que aunque respetaba el trabajo de Khan, no lo consideraba un amigo cercano, ni alguien con quien mantendría una relación fuera del ámbito laboral. Y usó palabras muy precisas, muy calculadas, para dejar en claro que ya no había ningún tipo de lazo afectivo entre ellos, y que de hecho, la relación que tuvieron en el set era estrictamente profesional, y a duras penas. La cosa se puso aún más interesante cuando le preguntaron sobre los rumores de un supuesto romance entre ellos. Demet, con una sonrisa irónica, respondió que esos rumores siempre habían sido exagerados y que a veces, la química en la pantalla no siempre se traduce en la vida real. Y aquí es donde honestamente sentí que Demet estaba mandando un mensaje muy claro a Khan, un mensaje que al parecer, llevaba guardado mucho tiempo. Porque ella no se limitó a decir que no pasó nada, sino que también dejó entrever que en cierto punto, se sintió incómoda con la situación y con la presión que generaban los fans sobre su relación. Fue algo muy sutil, pero al mismo tiempo muy contundente. Y para rematar la entrevista, Demet soltó una frase que me dejó pensando toda la noche. Le preguntaron si volvería a trabajar con Khan en un futuro, y ella, sin dudarlo, respondió con un contundente "no lo creo". Y no solo dijo "no lo creo", sino que además, agregó que prefería enfocarse en proyectos donde se sintiera cómoda y donde el ambiente de trabajo fuera positivo. Uf, qué nivel de indirecta. Directa, mejor dicho. O sea, en otras palabras, nos dijo que trabajar con Khan no era una experiencia positiva para ella. Y eso, mis amigos, es algo que no podemos pasar por alto. Porque a ver que los actores no siempre se lleven bien en los sets de grabación, es algo que pasa en todas partes. Pero pocas veces vemos a una figura pública, especialmente en Turquía, expresarse de manera tan abierta sobre un excompañero de trabajo. Y menos aún cuando ese excompañero es Can Yaman, que seamos honestos, es una de las figuras más mediáticas del país. Ahora bien, después de escuchar esta entrevista, me surgieron varias preguntas. ¿Por qué Demet decidió hablar ahora, después de tanto tiempo? ¿Acaso había estado guardando todas estas cosas? ¿Qué le habrá parecido a Khan todo esto? Porque no sé ustedes, pero yo estoy ansiosa por saber qué opina el galán de todo este revuelo. Honestamente creo que esta entrevista es mucho más que un simple chisme de farándula. Creo que Demet, en cierto modo, está reivindicando su posición, está defendiendo su verdad y está dejando en claro que no está dispuesta a callarse más. Y eso en el mundo del espectáculo es algo muy valiente. Porque seamos honestos, hay muchas actrices que prefieren mantener silencio, que prefieren evitar la controversia, pero Demet ha demostrado que no es de esas. Ella ha decidido hablar, y lo ha hecho con firmeza y claridad. Y esa es una actitud que por lo menos yo aplaudo. Porque no hay nada peor que fingir, que aparentar una realidad que no existe. Y Demet, al menos en esta ocasión, ha sido honesta con ella misma y con sus seguidores. Y claro, todo esto ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Demet, por supuesto, están a su lado, apoyándola en cada palabra, mientras que los fans de Khan están divididos. Algunos la critican por su supuesta falta de profesionalismo, otros intentan restarle importancia a sus palabras y otros, pues simplemente, están tan confundidos como yo. Porque a ver, ¿quién se esperaba todo esto? Yo, desde luego, no. Pero bueno, el mundo del espectáculo es así, está lleno de sorpresas, de dramas, de giros inesperados. Y esta entrevista de Demet, sin duda, es uno de los giros más inesperados de los últimos tiempos. Y por supuesto, mi mente no puede evitar especular. Y es que cuando hay este tipo de dramas, uno se pone a pensar en todo, en los rumores, en los supuestos romances, en las supuestas discusiones en el set. Y honestamente, después de escuchar a Demet, todas esas especulaciones parecen tener más sentido. Pero bueno, no quiero adelantarme porque al fin y al cabo, esto no es más que un chisme, un análisis de una entrevista. La verdad, solamente la conocen Demet y Khan. Y espero de todo corazón, que algún día ellos puedan resolver sus diferencias y superar este malentendido. Porque al fin y al cabo, todos somos humanos y todos cometemos errores. Y lo más importante es aprender de ellos y seguir adelante. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, desde nuestros sillones, analizando cada palabra, cada gesto, cada mirada. Porque seamos honestos, el chisme es parte de la vida, y más aún en el mundo del espectáculo. Y bueno, mis amores, creo que hemos llegado al final de este chismecito épico.
Espero que les haya gustado tanto como a mí porque honestamente, esta entrevista de Demet me ha dejado pensando en muchísimas cosas. Para recapitular un poco, vimos cómo Demet, en una entrevista que nadie se esperaba, habló abiertamente sobre su relación con Can Yaman, dejando en claro que no son amigos. Que no tienen ningún tipo de lazo afectivo fuera del ámbito laboral, y que de hecho prefiere no volver a trabajar con él en un futuro. Y todo esto, por supuesto, ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y creo que lo más importante de todo esto es que Demet decidió hablar, decidió decir su verdad, y eso, en mi opinión, es algo muy valiente y admirable. Pero bueno, ya saben cómo son las cosas en el mundo del espectáculo, un día somos amigos y al día siguiente, bueno, ya lo vieron. Así que mi gente hermosa, les agradezco de todo corazón por haberme acompañado en este chismecito. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y por favor, no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la entrevista de Demet? ¿Creen que tenía razón al expresarse así? ¿O piensan que fue una actitud poco profesional? Quiero leer todas sus opiniones. Y antes de despedirme les quiero recordar, una vez más, que si les gustó este vídeo, le den un super like, lo compartan con todos sus amigos chismosos y por supuesto, se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Ya saben que aquí siempre tenemos los mejores chismecitos del mundo del espectáculo, y no se querrán perder ninguno. Así que ya saben, hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo y que el chisme los acompañe.